Pues bienvenidos de nuevo, señores. Ya estamos con todos ustedes de nuevo en nuestra alquería. El programa anterior hacíamos la primera parte de un barrio sensacional motroleño. Subíamos por la calle de las Cañas, concretamente la calle Buenavista, Placeta Morales, y recorríamos diferentes calles como calle Santiago. Y hoy vamos a comenzar esta segunda parte aquí de este fantástico barrio donde vamos descubriendo bueno, pues la construcción de las casas, un barrio prácticamente del siglo XVII, donde bueno, pues corresponde a una clase media de nuestra localidad. Y bueno, y hoy comenzamos, como decimos, la segunda parte por esta calle Mudarra. Saldremos a calle Santiago, luego posteriormente lo que sea la zona Buenavista, zona de la Posta, para finalizar prácticamente en Cruz de Montoya, ¿no? Calle Mudarra, totalmente árabe. No, ¿no? no. María Bonilla La Mudarra. Pues tiene un nombre que cualquiera, ¿no? Un mote de muda, incitaría a pensar en que se llamaba, vivía aquí. Y Mudarra, es un mote. Un mote, la muda, ¿no? Ah, de muda. De muda, seguramente de muda. Y de ahí viene el nombre de la calle. María, el catastro de Ensenada aparece como calle Mudarra. Y vive María Bonilla, cuyo mote familiar era la Mudarra. Ajá. Los Mudarra o la Mudarra. Pues tenía ese aire, ¿no? Ese aire totalmente árabe. Pues fíjate qué bueno es saber precisamente el nombre de nuestra calle. Además, una calle totalmente típica, también estrecha. Muy estrechita, en cuesta, como siempre, porque además se puede ver que todo es una pendiente hacia abajo. El barranco de las Monjas, esta calle, la calle San Roque es otra rambla de San Roque. Y este típico de construcción, ¿no? Es decir, y ya de aquí para arriba eran casi todo casas bajas, de una sola planta. Hay algunas que todavía se mantienen de dos plantas, pero normal eran ya casas de una sola planta y que además pues eran familias, trabajadores del campo, que es lo que suele vivir vivían en esta época. Eran barrios muy poblados, ¿no? Cuando ves el catastro de Ensenada y documentos anteriores y posteriores, te das cuenta que son barrios muy poblados, ahí vive mucha gente en estos barrios. Las casas no eran muy grandes, ¿no? Con lo cual pues en este espacio se podía meter mucha gente, ¿no? Y no había grandes construcciones de casas, fachadas normalmente pues de 5 o 6 metros, 5 metros, 4 metros, 3 metros de fachada, es decir, a lo mejor tenían más fondo que fachada, pero construcciones de arquitectura muy popular. Es verdad que hay algunas casas todavía en la parte inferior de calle Santiago, calle San Roque, Carrizo y tal, sí que hay pues construcción más típica de clase media, pero a partir de la mitad hacia arriba es casi construcciones muy populares. Además yo me imagino prácticamente la vivienda de aquella época un poco como este tipo de fachada, es decir, zócalo, como hemos hablado en continuas ocasiones, gris además, con este tipo de grava ahí para que aguante piedras, la humedad, piedras para que aguante, e incluso, y además encalada la parte de arriba. Así la parte de arriba se encalaba, las casas se encalaban por una cuestión higiénica, ¿no? Es decir, una cuestión de salud. La cal higieniza y da limpieza, ¿no? Claro, aparte de luz, de brillo, el gris, y escupe el calor también. Claro, el gris, efectivamente el calor es otra de las cosas, ¿no? El gris es más duro, ¿no? El color gris es más duro, aguanta más, hay que pintarlo menos. Y la suciedad, todo. Aguanta más. Y en la esquina para los carros, las piedras de los carros, para que los carros no rompan la fachada. Se ponían estas piedras para que las ruedas de los carros, cuando tropezaran con la piedra y no con la fachada. Para eso se ponían estos... Y se distinguían. Distinguían para que el dueño del carro no se llevara la fachada por delante, sino para dar la curva aquí, entrar con el carro, tropezaran con esa piedra puesta ahí, que ya quedan pocas, pero en Motril había muchísimas, en muchas esquinas, para proteger las esquinas de los edificios, para que no tropezaran y derribaran la esquina de la casa. Se ponían estas piedras de protección, estos marmolillos de protección de las esquinas de las casas. Antes había muchísimas, ya apenas quedan, ¿no? Pero elementos de protección de esquina había muchísimos. Pues si te parece nos metemos por la calle Mudarra, esta calle con ese sabor especial, y vamos contando muchas más cosas.
precioso y además la estrechez, volvemos que a mí me encanta cuando vemos las calles estrechas, porque ya destila, ¿no? Ya destila que aquí hay historia, ¿no? Ha habido... Pero este típico barrio se ha mantenido, se ha mantenido, las sí. casas se le y luego ve la casitas, construcción, ¿no? como tú decías, casas muy estrechas, de fachada. Fachadas muy cortas, fíjate. Fachadas muy cortas. Fíjate. Es verdad que a lo mejor tienen más fondo, ¿no? Pero la fachada muy con los corta, zócalos. Los zócalos de típicos. Pero este no es el color típico de Motril, el color típico de Motril es el gris. Pero bueno, pero han intentado darle más color y más color, luz ahora, ¿no? Modernizarla modernizar un poco la fachada. Pero es verdad que era prácticamente el zócalo que... Además hay que recordar este tipo de calles también, lo frescas que son. Primero porque no le dan el sol, más luego este tipo de... hace más corriente, ¿no? Más corriente, en invierno son cálidas. En invierno se va a decir, ¿no? Que claro, en invierno son cálidas, calles cálidas, porque no, al ser estrechas, pues impide que el frío entre, y en verano también la propia sombra de los edificios hace que la calle esté en penumbra y sea bastante menos cálidas en verano, cálidas en invierno perdón, sí, lo estoy diciendo bien, cálidas en invierno y frescas en verano. Recordamos el nombre de Mudarra, María Bonilla. María Bonilla, la Mudarra, que no es un nombre árabe, era el apodo de Muda. De Muda. Mudarra. Y volvemos a aparecer en calle Santiago y vamos a seguir por las diferentes travesías hasta llegar hasta la Posta prácticamente. Nos vamos a acercar ya a la calle Albarico, vamos a atravesar, pero antes recordamos que tenemos aquí a la taberna de Enrique, famosa taberna de la calle Santiago, donde yo te tengo que decir a ti que Melaza, nuestro grupo Melaza, con más de 28 años ya de historia, se creó precisamente aquí, se gestó precisamente en esta taberna en el año 90, unos cuantos amigos de la música de diferentes agrupaciones, unos de corales, otros de rondalla, otros de grupos de rock, ¿no? Al final aquí fue donde se gestó en esta taberna tan típica. Una de las tabernas típicas motrileñas, sí. taberna de Enrique en la calle Santiago. ¿Aquí había pesetero? Sí, claro, había pesetero. Había pesetero de los buenos. La época de los peseteros, de los años 60, ¿no? O anteriores, supongo. Y esta es la calle Albarico. Albarico. O un mote de Álvaro, o diminutivo, o porque había algún árbol de este tipo, pero normalmente de algún mote de Albarico. La familia de los Albaricos no he llegado a encontrarlo de dónde viene. Claro. Sí que esta calle ya se llama Albarico en el siglo XVIII y la verdad que debe ser pues alguien que vivió aquí, que le decían Albarico. Algún Álvaro, pues, un diminutivo, ¿no? De la calle de Albarico, ¿no? Sí. Y también vemos que es una calle también muy típica, también muy estrecha, casas bajas, muy bajas, zócalos. Sí, vemos una calle muy típica motrileña. Se ha mantenido bastante bien. Se ha mantenido bastante bien. Hombre, se ha modificado la arquitectura en los últimos años. Esto no sé, la arquitectura que había aquí era muy pobre y se ha mejorado, ¿no? Es decir, indudablemente estas calles han mejorado. El alcantarillado, etcétera. El alcantarillado, los servicios. Esta zona no tuvo agua corriente hasta los años 60. Es decir, que indudablemente fue zona de barrios de Motril muy olvidada y se asfaltaron pues prácticamente en los años 80, ¿no? Es decir, que indudablemente pues, son barrios típicos motrileños. Y como decíamos, de la mitad para arriba de estas calles, pues el nivel económico de los vecinos disminuía, ¿no? Es decir, contra más nos acercábamos a los campos, a los ejidos de la parte de arriba, acercándonos a la Posta y tal, pues el nivel económico disminuía. No, y si subiéramos hasta el final, vemos incluso la casa última, ¿no? Una casa ya también súper antigua, muy vieja. Muy vieja y muy... Era curiosa esa casa, ¿no? Tenemos allí ya una plaza, ¿no? Una plaza, la plaza ¿El Enano, no? del Enano, ¿no? Calle Buenavista termina la Plaza del Enano, estaría en las proximidades de la Plaza del Enano, en la placeta Santiago. Esta casa, por ejemplo, vemos que bien conservada y que preciosa también está, con su típica
en rejas de ventanas, sus florecitas, planta baja y muy bien Muy conservada. bonita esta Muy casa, bonita. una portada de arco, Una puertecita estrecha puerta también. estrecha, las ventanas, una sola planta, larga en longitud de fachada, ¿no? Pero no es típico con 3 ventanas, ¿no? Porque esta Pero posiblemente no tenga tanta profundidad. no tenía tanta profundidad, a lo mejor tenía más fachada, ¿no? En cambio hay casas pues que lo típico que son una fachada, una ventana, puerta y ventana. Y algunas por la parte superior, pero ya está, ¿no? En este caso no existe parte superior, o por lo menos no se levantó en su momento y mantuvieron la casa como estaba. La verdad es que ha quedado pues una casa muy típica de estos barrios motrileños. Ojalá todos los que tuvieran la posibilidad de hacerse su casa o de remodelar su casa lo hicieran con cierto sentido, ¿no? Que es Sentido de la estética, ¿no? el sentido de la estética, que Motril ha pecado mucho de, muchísimo de ir cada uno a su aire, ¿no? Y entonces pues se han hecho mezclas, barbaridades, se han hecho mezclado barbaridades. barrios que han perdido toda la personalidad que tenían al mezclar. Porque se pueden hacer cosas muy bonitas, Claro, muy se bonitas, puede tener mover. una casa muy bonita, auténtica, autóctona y sin guardando romper, sin romper. la arquitectura tradicional, ¿no? Es decir, y aquí se ha mantenido en esta casa, se ha mantenido la arquitectura tradicional. Sí, y preciosa. Esta esquina, calle Buenavista con calle Albarico. Vemos aquí otra de las casas típicas de construcción, típica de encalada, con ese tipo de el techo, tejado, teja árabe. típico de tejado. En este caso no tiene azotea, pero era muy típico. Debe tener patio, ¿no? En la parte de atrás, o corral en la parte de atrás. La calle Buenavista también fue una calle muy tradicional de Motril, es otra de las calles que conecta del Camino a las Cañas con la parte de arriba de la Posta, ¿no? Es decir, que también, así nos damos cuenta, también igual que la calle San Roque, Son paralelas, ¿no? Son paralelas, son calles además muy características. Si pudiéramos ver, y hay alguna foto aérea de esta zona en los años 60, veríamos que todas las casas son casas bajas, casi todo, y casas de tejado árabe, de teja. Es decir, que verdad que después algunas se han arreglado, pero además una arquitectura muy uniforme, ¿no? No con tanta diferencia como la apreciamos hoy, donde de pronto aparece un edificio con una torre y tal, y de pronto de una casa del siglo XIX, seguramente a principios del XX, muy humilde y tal, está todo mezclado, ¿no? Si pudiéramos ver las fotos esas, que las veremos porque las introduciremos en el programa, veremos la uniformidad que tienen estos barrios, ¿no? Estas zonas de Motril, los uniformes que son arquitectónicamente, y además serían uniformes socialmente, es decir, que casi todos pertenecerían a las mismas clases sociales, o la mayor parte pertenecían al mismo grupo sociales, trabajadores, familias trabajadoras, muy humildes, trabajadores del campo, generalmente es lo que viven estos A mí me gustaría meternos por Cruz de Montoya, pero antes de eso, porque vamos a aparecer por aquí, si te parece vemos la Plaza del Enano, llegamos hasta arriba del ha todo, cambiado muchísimo también. y cuando veamos Plaza del Enano ya, pues volvemos sobre nuestros pasos y nos metemos por Cruz de Montoya. Síganos. Subiendo todavía a buena vista, vemos que todo este barrio ha cambiado muchísimo, sobre todo con la llegada de los juzgados, claro. de los juzgados. Y toda esta abertura, bueno, pues han ajardinado algunos ranchamentos y la placeta del Enano, que también, imagino, pues que nada tiene que ver, quedan algunas de las casas, ¿no? Podemos ver algunas de las casas antiguas que había aquí en esta calle, en esta placeta, que además no sabemos por qué se llama Plaza del Enano. Supongo porque viviría alguien, algún enano en esta calle, automáticamente, que es lo que hacían en aquella época, asociarla, ¿no? Era la terminación de Motril. Esta comunicaba con el camino guajareño, y el camino de los guajareños antiguamente al camino de las ánimas, que comunicaba con la ermita de la ermita de las Angustias, y ya camino para Taura y camino para Nata, ¿no? Este era el final. ¿El camino de los guajareños por qué? Porque decían que los guajareños pues, subían por las cuestas, venían de Guaja, cuestas de Panata, y entraban a Motril por aquí. ¿Por dónde venían los guajareños? Por allá abajo, el callejón de los guajareños,
conectaba con la posta de Motril, la entrada a Motril por el norte, por la zona de Manata. Antiguamente a todo este camino que unía pues desde la posta hasta la ermita de la Angustia se llamaba Camino de las Ánimas, y ya comunicaba a partir de las Angustias, de la ermita, se cambiaba el nombre y era Camino Pataura. Y más para arriba se bifurcaba el Camino de Panata, que es por donde venían los guajareños con sus mulos a Motril, porque venía a Motril desde los Guájares en aquella época, no había ningún tipo de carretera, ni de carretera, me estoy refiriendo carretera, caminos para carros. Sí, no, sí, no claro, había claro, caminos de tierra, para carros, de eran tierra. caminos de mulos, no caminos de carros, no había caminos de carro para llegar a Motril. Por lo tanto, venían en mulos y venían por todas esas cuestas de Manata que comunicaban, tenían que atravesar el río y comunicar pues con Motril. Por eso a esta zona de aquí abajo fue el Callejón de los Guajareños, del camino, el Callejón del Camino de los Guajareños, que conectaba con la Plaza del Enano, y ya la Plaza del Enano salía de Motril. Esto estaba a la afuera. ¿Y lo de las ánimas, porque se llegaron a ver ánimas No, o vamos. porque se intuía que cerca de la iglesia y tal? Seguramente porque la cofradía de las ánimas debió tener propiedades por ahí, y de ahí viene seguramente hay una historia comprobada que contaban aquí en la Plaza del Enano, cerca, alguien que vivió aquí se encontró en la posta con una ánima sola, le pidió un deseo y al ánima sola, cuando no se le cumplía, cuando no se decía lo que el ánima sola decía, el deseo se volvía contra ti, ¿no? Y hay una historia muy bonita de un hombre que vivía aquí, pidió un deseo que se muriera su enemigo, el enemigo se muere, él se olvida de decirle en la capilla de la ánima de la iglesia mayor las misas que le había pedido, Que se la dio. y después la ánima sola se venga con la muerte de su hijo. Es decir, y él mismo se ahorca, ¿no? Es decir, que la historia la recoge incluso los periódicos de la época, donde encuentran ahorcado en La Vega a este hombre que vivía, decían, en esta zona, plaza. en esta plaza. Bueno, la Plaza del Enano, disfrútenla. Tal y como decíamos, volvemos por nuestros propios pasos, volvemos a bajar Buenavista para meternos por Cruz de Montoya. Otra calle preciosísima, Y tradicional. tradicional y con historia. Y con historia. Y con historia. Aquí hay mucho que contar. Nos vamos a meter por aquí, ¿no? Pues antes de meternos, Buenavista es muy curioso el nombre, ¿no? Ajá. Es decir, que debía tener Buenavista la calle en su época, se vería... Porque a lo mejor imagino que por la altura, una buena vista de Motril. Era ¿no? buena A lo vista de mejor. Motril. Hay una foto aérea tomada desde aquí más o menos y se ve toda la calle del Buenavista, el Camino de las Cañas y tal, y se ve todos los tejados de Motril desde más o menos esta altura. Sí, Nos sí, podemos sí, sí. imaginar cómo ha modificado, ¿no? Así que, en los años 60 se podía ver todos los tejados de Motril y es muy curiosa la calle Buenavista. Debía tener
Algunas, cuando miraban para arriba, debían tener alguna buena vista, se verían los montes, los almendros y todas esas cosas, debían tener una buena vista. Claro, era un sitio estratégico y bien, sí. muy bien localizado. Se llama así desde el siglo XVII, XVIII, la calle tenía muchos vecinos, estaba muy poblada también, hasta los ejidos, como decían ellos, hasta la parte de arriba, hasta la Plaza del Enano, estaba totalmente poblada. Las calles laterales y la calle Alvarico, Al lado del lado, la ¿no? Cruz de Montoya, estaban totalmente... Es decir, pero además como las construcciones, como decía antes, eran muy pequeñas, que había muchos vecinos, es decir, que había mucha gente. Al hacer casas... Mucha concentración de gente en poco espacio. Claro, cuando llega el cólera y todas estas cosas, epidemia de cólera en el siglo XIX, Caen y todas esas cosas, aquí juntos. son los sitios a Esparraguera, calle Monja, calle Santiago, San Roque. Por la concentración. Por la concentración, por la falta de temas sanitarios, por el tema de falta de agua potable, pues claro, todo falta animales, de higiene, corrales, etcétera. Todo eso influía mucho. Cuando llega la primera epidemia de cólera en 1833-34, se basa fundamentalmente en estos barrios. Igual pasa en la de 1856, la de 1885, recae fundamentalmente de los barrios más pobres, más humildes y más populares de Motril, porque son los que menos servicios tienen. ¿Cae mucha gente en Motril por Sí, el sí, problema? vamos, la de 1834 no se sabe, pero la de 1885, que fue la última, 800 muertos en 2 meses, de una población de 14.000 habitantes, que es un porcentaje bastante alto. Y el cólera tiene una mortalidad, una letalidad relativamente baja, no es la peste, ¿no? Pero ¿Había ciertas medicinas en aquella? Nada. Cuarentena y ya está, ¿no? Es decir, exactamente. Y a pasarla. Y a pasarla, que no te tocara. La mayor parte de las casas lo que tienen son pozos ciegos, con lo cual el agua de beber se contaminaba. Y como no tenían agua corriente, que tenían fuente, la fuente se contamina de los propios pozos ciegos de las casas y automáticamente el cólera, ¿no? Y aquí se sufrió, en estos bares se sufrió muchísimo los 3 brotes de cólera fuertes que hubo en la historia.